María Victoria, ¿qué están haciendo hoy? ¿Por qué está la lámpara abajo? Bueno, una vez al año, el teatro, cuando está de receso, empieza a acomodar todas sus instalaciones para la nueva temporada. Hoy lo que sucede es un hecho histórico y tradicional del teatro, que es bajar la araña central de la sala, que se cambian todas sus bombitas, que son más de 500, se limpia y después se vuelve a subir. ¿Esta lámpara es la lámpara original del teatro? Es la lámpara original que se hizo en Francia y que se puso para la inauguración en 1908. O sea, se empezó a construir algo así con el 1890 aproximadamente. Es la misma lámpara siempre. ¿Y Siempre. para bajarla necesitan equipos accesorios o estuvo preparada siempre para subir y bajar? Originalmente no. Originalmente en 1908 había que bajarla a mano, con lo cual se bajaba de vez en cuando. Dicen las leyendas que circulan por el teatro que alguna vez se cayó, pero en los años 70 se mecanizó y bueno, y ahora después de toda la remodelación que se inauguró en el 2010 el teatro, bueno, tiene equipos que la levantan y la bajan rapidísimo. La lámpara está justo en el centro exacto de la sala. Así es, está, digamos, corona la sala en torno a la araña. Hay un mural de Soldi, que justamente el año pasado, en el 2016, cumplió 50 años y que lo hemos celebrado, y es lo que corona la sala principal. Y ahí arriba, ¿es cierto que a veces va un coro? Ahí arriba puede ir, y de hecho en algunos de los títulos del año pasado se ha utilizado. Hay espacio para coreutas, inclusive algunas veces también se utiliza para algunos instrumentos o algunas voces puntuales, principales, que da la sensación, ustedes piensen, sin tecnología, piensen como si estuviésemos en 1908, que era un recurso técnico muy sofisticado. Era un surround, ¿no? Exactamente. Es eso. ¿Cuánto tarda en bajar esto? El descenso son 45 minutos. Baja muy despacito, ¿no? Sí, sí, sí. El reductor es así. ¿Y qué tiene? ¿Una máquina eléctrica o mecánica? ¿Cómo la bajan? La provisión inicial del teatro con su inauguración es un malacate manual. Tenía engranajes especiales, pero era manual. En la última restauración del teatro, ahí sí se puso un motorreductor como corresponde, y hoy se hace un descenso orgánico y con protocolos como para poder subir y bajar con tranquilidad. ¿De qué material es? La araña son caños de bronce estructural y repujado en placas de bronce y cobre. Y originalmente tiene 500 laparitas, ¿no? En total son 750. 750 La araña laparitas. está compuesta por una corona circular fija, Sí. que es la que vemos nosotros, y esta semiesfera, que es la que desciende y asciende. Eso de arriba es parte de la araña. Sí, sí, forma parte de la araña. ¿Cuánto pesa? La araña, la semiesfera, pesa 1500 kilos, 1,5 toneladas. 1,5 toneladas. Sí. ¿La vuelven a subir en el día? Sí, sí. ¿Los bronces se ilustran? No, prohibido. ¿Por qué? Porque esto tiene un efecto, un empavonado especial. Que si vos fíjate que está limpito y mira cómo brilla con la luz. Perdería la gracia, ¿Cómo la limpian? ¿Con un plumero? No, es un plumero antiestático y con paños especiales antiestáticos. Ah, se limpia, pero no se ilustra. No, se limpia, Ahí está. no se ilustra. Es curioso ver esto porque uno nunca hubiera pensado que las tulipas, la parte de cristal o de vidrio de estas lámparas tienen una reja. Claro, si uno se quiebra, que no caiga. Hacer esto, poder estar a esto de la lámpara del Colón es rarísimo. Esta lámpara tiene 7 metros de diámetro, fue diseñada y construida en Francia y vino al país en 1908 por partes en barco.
poder tener esta óptica de ahí es único, inédito y se puede hacer únicamente una vez al año. Y voy a tener un privilegio hermosísimo gracias a esta caja y a esa lámpara que voy a compartir con ustedes de poder hacer esto que me han dejado acá. Me voy a sentar y voy a encender, lo voy a decir en estos términos tan populares, el arbolito de Navidad más bello de tu vida lo voy a prender yo ahora. Atento.